Sean todos bienvenidos a la transmisión del día de hoy, del domingo 17 de mayo, domingo 17 de mayo. Les agradecemos porque están aquí acompañándonos en este momento en el que, a pesar de las circunstancias, el Señor nos ha permitido estar en contacto con ustedes, en comunión con todos ustedes. Sean todos bienvenidos y vamos a ir esperando que los hermanos se vayan uniendo a la transmisión. De antemano les queremos agradecer su apoyo en este momento de contingencia por las ofrendas que todos han aportado para el mantenimiento y sostenimiento de la casa de Dios. Gracias a Dios por el esfuerzo que han hecho de entregarla, gracias a Dios porque no ha faltado. Y bueno, pues seguimos trabajando. Al momento no tenemos una fecha todavía de regreso. Las autoridades no han indicado ninguna fecha en la que podamos iniciar los cultos en las iglesias, pero vamos a estar al pendiente y vamos a estar esperando pues, ese día en el que nos podamos volver a ver. Vamos a orar para iniciar y vamos a continuar con el culto. Señor Padre bendito, gracias porque nos permites estar juntos, Señor, a través de la distancia y a través de las herramientas. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que bendigas la música que vamos a escuchar y los cantos que vamos a entonar, que bendigas también al pastor, Señor, que trae tu palabra, que bendigas a todos mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, para que todos juntos, Señor, podamos aprender más de ti. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que sea de tu agrado, Señor, todo este culto que vamos a llevar a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad.
tardes, amados hermanos. Como ustedes saben, estamos en una serie que se llama La Edad de la Punzada y estamos en el mes del hogar. Y quisimos manejar este tipo de temas para olvidarnos un poquito de esta situación del coronavirus. Yo veo que en muchas iglesias pues predican acerca de este tema del coronavirus y el coronavirus. Y bueno, es una realidad que estamos enfrentando, pero yo quise cambiar un poquito de ese tema y venir un poco hacia la familia. Miren, yo escuchaba una noticia que se dice que empieza a haber problemas psicológicos en la población, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, por el encierro, por el confinamiento. Y sabemos que las familias están ahorita ahí en casa, todos estamos juntos en casa. Y creo que estos temas son propicios para la familia en estos días, precisamente porque nos ayudan a entender. Por ejemplo, nosotros hace 15 días hablábamos de los adolescentes, y esto pues nos ayuda a entender por qué los adolescentes actúan de tal modo, a conocerlos un poquito más. Y el tema que vamos a ver el día de hoy nos ayuda pues precisamente a conocer quizá un poco por qué los papás, los jefes de familia, la mamá, que quizá ya entramos en este rango, por qué actuamos de la manera que actuamos. Entonces estos temas nos ayudan para ahorita que estamos ahí en confinamiento, que estamos en casa, a entendernos, nos ayuda un poquito más a saber cómo podemos nosotros ayudar a la otra persona. Entonces, vamos a hablar acerca de la edad de la punzada, en la mediana edad, pero quisiera pedirles que allí en casa inclinemos nuestros rostros y podamos tener una palabra de oración, pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos agradecerte porque nos tienes reunidos a través de este medio. Pido que bendigas a cada familia de la Congregación Renuevo. A los que están enfermos, tú levántales. A los que están pues abatidos también, Señor, tú levántales. Pero no solo a los hermanos de la Congregación Renuevo, sino a aquellos hermanos que también se han añadido y que nos escuchan a través de este medio. Lleva bendición a ellos. Y que tu palabra, Señor, en esta hora sea edificante, que tu palabra nos ayude a entender, Padre, este proceso, Señor, de la mediana edad. Te pedimos, Señor, que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de la mediana edad, y se le llama mediana edad y no la edad media, porque sabemos que la edad media pues fue un proceso histórico, ¿verdad? Aunque se parece un poquito porque empezamos a entrar en el oscurantismo. Bueno, miren, aquí tenemos esta imagen, la primera imagen. Aquí tenemos pues a una persona, ¿verdad?, que ya entró en esta etapa de la mediana edad, y podemos ver como una de las características es que hay un deterioro en el físico. Pues empieza a caer el cabello, empieza a engordar tanto el hombre como la mujer, y empieza a ver, no en todos los casos, pero casi sí, y entonces es este proceso que nosotros vamos a ir viendo en este día. ¿Cuándo y por qué llega esta crisis? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay ciclos vitales? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Hace 15 días mencionábamos de los ciclos vitales, y quiero mencionarlo rápidamente. Por ejemplo, el primer ciclo vital es cuando somos bebés, cuando nacemos y somos bebés. Más o menos como hasta los 4 años, ¿no? Y después el bebé pasa a la infancia, y de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la mediana edad, y de la mediana edad a la tercera edad, que por cierto, el próximo domingo estaremos hablando de la edad de la punzada en la tercera edad. Bueno, esos son los ciclos vitales, amados hermanos, y todos los seres humanos pasamos por esos ciclos vitales. Nadie los puede detener. Ahora, muchas veces acompañado a estos ciclos vitales hay crisis. ¿Se acuerdan también que yo les dije, por ejemplo, un bebé que toma su mamila, que chupa su biberón o su chupón, y cuando se los quitan porque ya pasan de la etapa de ser bebés a ser niños, hay que quitarles estas cuestiones, pues pasan por una crisis. Y todas las ciclos vitales pasamos por crisis. Y esta no es la excepción, hermanos. La mediana edad también es un ciclo vital donde pasamos por crisis. ¿Cuándo y por qué llega esta crisis? Miren, aquí podemos ver, y les voy a pedir que ahí en casa tengan sus Biblias ahí listas para que podamos ir viendo y revisando algunos pasajes. Vamos a revisar, hermanos, este pasaje de el Salmo 90. Fíjense cómo dicen los versículos del 9 al 10. Y es curioso, hermanos, porque este salmo, ¿quién lo escribió? Yo les pregunto allí en casa, ¿quién lo escribió? Y muchos van a decir David. No fue David quien escribió este salmo.
quien escribió este salmo fue Moisés. Y yo les pregunto, ¿cuántos años tenía Moisés cuando murió? ¿Sí recuerdan ustedes? Bueno, Moisés tenía 120 años. Y es curioso que él murió de 120 años. Y miren lo que escribe en este salmo, del 9 al 10, Salmo 99 y 10. Dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces aquí se nos dice cuál es el parámetro de la edad del ser humano. Aquí se nos habla de 70 y 80 años. Quizá hoy en día, hermanos, a lo mejor por la tecnología, por la ciencia, porque la medicina ha avanzado, a lo mejor hemos logrado que suba a 90 años el promedio. Pero si nosotros estamos hablando de la mediana edad, entonces si esta edad de 70, 80 o póngale 90, lo partimos a la mitad, ¿cuántos años serían? Estamos hablando de 35 a 50 años, es precisamente que se da esta crisis de la mediana edad. Ahora, no hablamos mucho de esto porque nos recuerda que estamos envejeciendo. Y hermanos, esto es un proceso, como yo les vuelvo a repetir, los ciclos vitales no se pueden evitar. Vamos creciendo. Hay una canción por ahí de Pablo Milanés que se llama Años, y esta canción dice así, habla de esto, ¿no? El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y esa es la realidad, hermanos. Entonces, es una crisis nuevamente de identidad. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que los adolescentes pasan por una crisis de identidad? Pero esa crisis que pasan los adolescentes es de preguntan quiénes somos y empiezan como a formar parte de su propia personalidad. Pero ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo? ¿He trascendido? Y empieza a preguntarse el ser humano en esta etapa, pues ¿qué ha hecho en la vida? Eso es una realidad, empieza a preguntarse qué ha hecho en la vida. Por eso entonces empieza a ver como esa crisis de identidad. Vamos a darle a la siguiente lámina. Hace tiempo yo les he comentado que tomé un diplomado en consejería, que fue de 1 año ese diplomado, y en este diplomado nos enseñaron a distinguir precisamente los ciclos vitales, y nos enseñaron a ver cuáles eran los síntomas que se daban en esta etapa de la crisis de la mediana edad. Y aquí tenemos algunos de los síntomas. Miren, las personas en esta etapa de la mediana edad muchas veces se tornan irritables, porque acuérdense que también en esta etapa, en este ciclo vital, muchas veces en los varones está aconteciendo algo que se llama andropausia, y en las mujeres está aconteciendo algo que se llama menopausia. Una vez me daba mucha risa porque predicaba de esto, no exactamente este tema, pero predicábamos algo de la sexualidad, predicábamos algo acerca de la menopausia en las mujeres, y una hermana decía, hermano, es que a las cristianas eso no nos pasa. Y hermanos, esto es algo pueril, algo infantil, porque claro, todos los ciclos vitales, aunque seamos cristianos, los vamos a vivir. Entonces, esa situación de la menopausia o la andropausia en esta edad hace que a veces las personas nos tornemos irritables. También en esta etapa hay una situación de autoconfianza disminuida, como de autoestima baja, porque obviamente nos empezamos a dar cuenta que hay un declive en nuestra vida. En esta etapa también empieza a haber disfunciones sexuales y, como dice aquí también, pérdida del deseo sexual. Ay, pastor, no hable de eso. Pues la palabra de Dios sí habla de la sexualidad, hermanos. Y entonces es bien importante que entendamos que en esta etapa empieza a pasar esto, hermanos. Yo me acuerdo de una persona que ya tenía como 50 años y decía, no, eso a mí no me pasa. Yo todavía tengo pues fuerzas para andar con 2 o 3 mujeres. Y eso es una mentira, hermanos. Porque sabemos que biológicamente, sabemos que bioquímicamente, nuestro cuerpo empieza a experimentar situación de baja hormonal. Entonces va a venir disfunciones sexuales, pérdida del deseo. Pero también hay estrés, hay fatiga. Ya no es lo mismo, a veces queremos ponernos a jugar fútbol con los muchachos como si tuviéramos 15, pero no es así, ya nos fatigamos. Y también, especialmente, fíjense, la que está aquí al último, si la alcanzan a apreciar ahí en sus casas, dice depresión. Como que empieza a haber una depresión también, en algún momento, porque como les vuelvo a repetir, nos empezamos a dar cuenta que nuestros años empiezan en un declive, nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor no hemos hecho nada, que no hemos trascendido, y eso
pues trae consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a darle otra aquí. Miren, también aquí como mencionaba, las personas que están en esta mediana edad o que estamos en esta mediana edad, nos empezamos a dar cuenta de que hay un deterioro físico, como ya lo mencioné. Por ejemplo, en lo estético nos damos cuenta que ya no somos tan atractivos, y eso es una realidad, y el espejo nos lo reporta todos los días, porque ya vimos en esta etapa se empieza a engordar. También son situaciones hormonales. Ya en el hombre, por ejemplo, ya la hormona ya no empieza a producirse de la misma manera, y entonces la testosterona ayuda a quemar grasa, y como ya no se produce de la misma manera, pues la grasa se va acumulando. Por eso muchas personas en esta edad, si no se cuidan, no hacen ejercicio, pues obviamente la panza se empieza a abultar, ¿no? Se le empieza a caer el cabello, le salen arrugas, se les cae lo que antes estaba en su lugar, y eso es una realidad, hermanos. Aunque hay personas que lo quieren ocultar, y está bien, porque a veces se ponen cremas, se hacen cirugías, pero de todas maneras no vamos a poder detener el paso del tiempo. Entonces, en esta edad nos damos cuenta de que hay un deterioro físico. Eso es indudable. En lo estético es indudable. Pero también en la salud. Ya no es como antes. Se pierde, como ya dije, fuerza física, se pierde masa muscular, se enferma de cosas que antes no se enfermaba. Miren, yo recuerdo hace 20 y tantos años, como 26, 27 años, que yo llegué a vivir a esta zona. Para los que nos están oyendo, bueno, vivimos en la zona de Milpa Alta. Para los que no son de por acá, es una zona muy fría. En la época de noviembre, diciembre, enero y febrero es una época muy fría. Y yo me acuerdo que cuando llegué, pues estaba muchacho y andaba yo en manga de camisa y no me ponía suéter. Y a mí las bebidas calientes nunca me gustaron, jamás. Yo tomaba coca fría, agua bien fría. Y hermanos, hoy tengo que pedir mi cafecito con leche y tengo que pedir cosas calientes, porque si tomo algo frío, luego me enfermo de la garganta y tengo que ponerme suéter. Porque ahora nos empezamos a enfermar de cosas que antes, ¿no? Otra de las cosas es que hay un deterioro y se nota porque ya no nos dan trabajo tan fácilmente. Si ustedes buscan en el aviso oportuno, en el periódico, bueno, eso era antes, ¿verdad? Ahora ya buscan en internet, pero la edad que piden es un promedio de máximo 38 años. Y algunas ofrecen misericordia 40 años. Pero más allá ya no le dan trabajo. Y eso también, pues, causa, como ya dije, ¿verdad? Un ego y una autoestima deteriorados. Porque esto nos pega, nos afecta. Ver que ya no somos los mismos, que vamos cambiando física y estéticamente. Dale otra. Miren, los medios de comunicación también fomentan esta crisis. Si de por sí ya el ego y la autoestima la tenemos deteriorada porque es parte de la crisis de la mediana edad, ahora imagínense por qué la mercadotecnia ayuda a esto. Fíjense cómo para los comerciales, para las compañías, la juventud es buena y la vejez no. Y somos uno de los países que no enfrentamos a la vejez con dignidad. No tratamos a las personas que van envejeciendo de una manera correcta. Fíjense cómo en los anuncios todos dicen: aumente su potencia sexual. Y nos enfrentamos a medicamentos como estos, a productos como estos que están aquí, que algunos les han platicado, ¿verdad? Por ahí que existen esos productos, ¿no? Como son el Levitra, Cialis y Viagra, pues que hablan de esta situación, ¿no? De que pues si ya no puedes, tu potencia sexual. Y entonces eso va aumentando también, mis amados hermanos, esa autoestima baja. Otro más vienen aquí y dice: quítese esas canas horribles y vuelva a ser joven. Use Joss Forman, como vemos ahí. Me acuerdo mucho de un comercial de Joss Forman que dice: ¡ay, qué barba tan fea! Te ves muy viejo. Y entonces hay como una fobia a envejecer, como una fobia a ir creciendo, y los comerciales lo van mostrando, ¿no? Y como ya dije, una cultura que no enfrenta a la vejez con dignidad. Y entonces empieza a sentir ese rechazo. Los mismos comerciales, ¿no? Empiezan a hacerte sentir que eres viejo. Vamos a darle otra mano, Ahora, hermanos, fíjense bien, esta crisis es más peligrosa que la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia va a pasar, hermanos. Dura 3 años, 4 años. Pero esta crisis es muy tremenda y es más peligrosa. Porque fíjense, aquí una persona que ya tiene entre los 35 a los 55 años, ya tiene dinero, o por lo menos tiene trabajo, tiene una posición, tiene una familia.
Y entonces cualquier decisión que toma le va a involucrar a la familia. Y como ya tiene dinero, pues puede hacer ciertas cosas que antes no podía hacer. En esta etapa, hermanos, es cuando se dan las aventuras amorosas. Porque muchos dicen, ahora viene mi segundo aire. Yo he cumplido con todo, he trabajado, ya me merezco algo. Miren, conozco a una persona de una iglesia que más o menos tiene la misma edad que tengo yo tengo 53 años. Este hermano más o menos es de la misma edad que yo, creo que es un año más grande que yo. Y este hermano le comentaba a otro hermano de la iglesia y le decía, es que yo no viví mi juventud porque como desde chiquito fui cristiano y ahora voy a empezar a vivir mi juventud. Y entonces esta persona va al cine con sus amigos, sale con amigas, baila, toma, porque dice que él no vivió. Y es lo que pasa en esta etapa. Como dice ahí, le da por hacer cosas descabelladas para obtener lo que no ha podido obtener cuando fue más joven. Aquí pues, compran motos, se empiezan a vestir como si fueran jóvenes, y nosotros hemos escuchado, ¿no?, ese apodo que se les da a estas personas, el chavorruco o la chavarruca, ¿no?, que se visten como si fueran quinceañeros y ya son personas mayores. También en esta etapa hay cosas buenas también, porque en esta etapa las personas empiezan a cuidarse, no todas, pero algunas, para vivir una vida más sana, porque tienen miedo a morir. Entonces en esta etapa muchos empiezan a hacer ejercicio, muchos empiezan a dejar de comer ciertas cosas que hacen daño, se cuidan más, y eso es bueno. Fíjense cómo también, como ya he venido mencionando, en esta etapa hay tristeza, hay depresión. Fíjense que aquí a algunos les da por beber incluso, les da por tomar, por la misma parte de la depresión. No sé cuántos han escuchado esta canción, A Partir de Mañana. Hoy vengo con muchas de canciones, ¿no? Si me acuerdo. Mi mamá le gustaba mucho a Alberto Cortés. Y entonces escuché yo muchas canciones, muchos discos de Alberto Cortés. Y ya esa canción se llama así, A Partir de Mañana. Yo les invito a que la escuchen. Y esta canción habla de un hombre de la mediana edad. Y él dice que a partir de mañana comenzaría a vivir la mitad de mi vida. Y eso es una realidad, porque estamos en la mediana edad. Y entonces, si Dios nos da la oportunidad de llegar a los 70 o a los 80, pues entonces estaremos viviendo la mitad de nuestra vida, porque ya vivimos la otra mitad. Y entonces esto empieza a generar así como depresión, porque esto nos da la idea de que ya vamos en un declive, que vamos en bajada. Entonces, la crisis de la adolescencia va hacia el futuro, o ve hacia el futuro, pero la crisis de la mediana edad ve hacia atrás. Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta. Fíjense, aquí ya vamos a empezar a entrar en la Biblia. Los teólogos, los biblistas, nos dicen que David, en este pasaje de 2 de Samuel 11, que habla del pecado que él tuvo con Betsabé, pues piensan que él tenía una edad pues más o menos de 50 años, por las cuentas que pueden sacar, ¿no? Fíjense cómo dice, y vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1. Déjenme buscarlo para poderle compartir con ustedes. Vamos a buscarlo. Segundo libro de Samuel. Ahí les doy oportunidad en lo que lo busco yo, también ustedes lo pueden buscar, porque vamos a leer varios pasajes de este libro. Segundo de Samuel, capítulo 11. A ver, dice así, fíjense el versículo número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces aquí podemos ver que David ya era un hombre que estaba cansado de ir a la guerra, que era un hombre que estaba ya cansado de guerrear, y decidió quedarse a descansar. Un hombre hastiado y cansado del trabajo. Lo hemos venido mencionando. Esto es parte de entrar a la mediana edad. Empieza a haber una situación de cansancio, de fatiga. Fíjense también cómo es bien importante que David tenía sus esposas. ¿Se acuerdan ustedes que David tuvo varias esposas? Así lo menciona la Biblia, ¿no?
Pero él decide tener una aventura. Fíjense, vamos a leer aquí en el mismo libro segundo de Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Y dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces él tenía esposas, tenía varias mujeres, pero decide tener una aventura. Fíjense también aquí una cosa muy interesante, porque Betsabé tenía meses que estaba sola, su marido estaba en la guerra, ¿no? Así nos lo declara la Escritura. Entonces, fíjense, un hombre, una mujer comienzan a pasar más tiempo con su cliente, con su secretaria, con su amiga del trabajo, y una mujer con el lechero. Y entonces esto se presta, porque ya lo mencionamos antes, que esta es la edad donde se presentan mucho las aventuras. Es peligroso esa edad en esa situación. Vamos a darle otro más, hermano. El Salmo 102, fíjense, este salmo no se sabe quién lo escribió. Es uno de los pocos salmos que no se sabe quién fue el autor. Pero describe a un hombre en crisis, y aunque soy honesto, no habla de un hombre de la mediana edad, o por lo menos no lo dice así específicamente, pero sí podemos inferir varias cosas de este Salmo 102. Entonces, quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en el Salmo 102. Miren cómo dice en los versículos 3 al 4. Voy a leer para ustedes, dice así. Y por eso se infiere que está hablando un hombre ya de más o menos de esa edad. Porque dice así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Y el 4 dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Y algunos teólogos, algunos biblistas dicen que este pasaje es metafórico, como varios de los salmos, pero algunos otros dicen que es real, que es algo que es vivencial. Y yo creo en esta segunda postura, y creo que está hablando de un hombre, como dice ahí, que está enfermo, que se siente cansado, y como ya vimos, empezamos en esta edad de la mediana etapa, la mediana edad, con las enfermedades. Por eso, hermanos, yo les digo de todo corazón que nos cuidemos. Esto es importantísimo. Empiézate a cuidar, hermano. Ya no comas grasa, intentas caminar un poco, haz ejercicio. Esto es importante, la Biblia también habla de esto, hermano. Bueno, dice en los versículos 6 al 7, miren cómo dice aquí esta parte. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y nos habla de un hombre solo, de un hombre que estaba en soledad. Muchas veces en esta etapa de la mediana edad, como que no le contamos a nadie, que empezamos, por ejemplo, en el caso de los hombres, a tener situaciones de disfunciones sexuales. Y no le decimos a nadie, ni a la esposa. Y solamente nos alejamos, solamente como que estamos nosotros solos. Pero hermanos, en esta etapa debemos acompañarnos, tanto de la esposa como del esposo. En esta crisis se debe buscar ayuda de otros hombres, de otras mujeres. Debemos abrirnos, hermanos. Porque esto se ha ocultado por mucho tiempo, y más en la iglesia, como que somos muy mojigatos, como que no queremos hablar de estos temas, aunque están ahí presentes. Entonces debemos abrirnos con otras personas. Fíjense lo que dice el versículo 7. Velo y soy como el pájaro solitario. Solo quiero mencionar eso. Cuando habla de velar, habla de la falta de sueño que empieza a haber, hermanos. También es otra de las características. Por ejemplo, mi esposa me dice a mí a veces: oye, tú no duermes, porque a veces yo a las 4 o 5 de la mañana ya estoy despierto, no puedo dormir más. Y me dice mi esposa: ya estás viejito, ya estás empezando a... Y es cierto, hermanos, esto es parte, ¿no? Entonces tenemos que buscar ayuda de un consejero, de algún especialista en esta parte. Vamos a darle otro más. Miren, aquí quisiera que buscáramos el Salmo 103. Y vamos a buscar el Salmo 103. Y vamos a leer del 1 al 5, el Salmo 103 del 1 al 5. Te doy un poquito de tiempo para que lo busques ahí en casa. Salmo 103 del 1 al 5. Vamos a leerlo, dice así. Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí hace alusión, hermanos, a rejuvenecernos. ¿Y cuántos en esta etapa de la mediana edad quisiéramos rejuvenecer? Pero aquí obviamente el rejuvenecer no está hablando de lo físico, porque eso no se puede, hermanos. A menos que tuviéramos ahí un pacto, ¿verdad? Como Dorian Gray. Pero sabemos que eso no se puede. Entonces, cuando habla aquí de rejuvenecer como el águila, está hablando de lo espiritual. Miren, no sé cuántos han escuchado esto. Se dice que las águilas en cierta etapa de su vida se ponen viejas y sus plumas se ponen blancas, como nosotros se nos pone el cabello canoso. Y dicen que el pico también de las águilas se les hace curvo. Entonces dicen que en esa etapa las águilas vuelan a lo más alto que pueden, al monte más alto, y ahí con una piedra empiezan a lijar su pico hasta que se sangran y lo vuelven a dejar como estaba, puntiagudo. Y después se arrancan todas las plumas se las arrancan. Y están así un tiempo, todas pelonas y sangradas, pero después de un tiempo se ve nuevamente cómo surcan los aires. Y por eso dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A eso se refiere el salmista. Ahora, hermanos, quiero también aquí que veamos y abramos nuestra Biblia en 2 Corintios. Ahí está el pasaje, no sé si lo alcanzas a ver ahí en tu casa, pero si no te lo menciono. 2 Corintios 4. Entonces te pido que busques ese pasaje, 2 Corintios, capítulo 4, y versículo 16, hasta el 5, capítulo 5, el versículo 2. Son como 4 versículos. Dice así. Fíjense, hermanos, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Fíjense cómo dice aquí, la palabra de Dios dice que el hombre exterior se va desgastando. Es algo natural, es un proceso natural. Nos vamos a desgastar, hermanos. Unos más, otros menos. Y aunque te pongas cremas, aunque... Me acuerdo mucho de una hermana que llegó una vez a una iglesia donde yo pastoreaba y me dijo, pastor, ella vendía como cosas de Jafra, de Natura, de estas cosas, y llegó con un aceite que era como de vitamina E, algo así, y me dijo, póngaselo, pastor, en la cara. No sé cómo me veía la hermana, pero me dijo, póngaselo. Y bueno, pues yo me lo empecé a poner. No sé si dio resultado, ¿no? Yo creo que no, pero me lo empecé a poner. Y hay mucha gente que quiere atrasar este proceso, y está bien, hermanos, pero es una ley de Dios. Este hombre exterior se va desgastando, pero dice aquí la palabra, el interior no obstante se renueva día a día, porque dice así, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Así, todo lo exterior que vemos, el físico, es temporal, hermano, pero las que no se ven son eternas. Y dice aquí el versículo 1 y 2 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nosotros, hermanos, deseamos ser rejuvenecidos, pero esto no se puede aquí en esta tierra. Pero sabemos, ya hemos estado hablando de la glorificación, y sabemos que cuando vayamos a la morada celestial, allá ya no vamos a envejecer, ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Por qué vino la muerte a este mundo, hermanos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Por qué vino la enfermedad a este mundo? Por causa del pecado del ser humano, de Adán y de Eva, ¿no? El pecado original. Miren, yo lo remonto hacia allá, hacia aquella época, el Génesis. Había creado al ser humano para que viviese para siempre, para que fuera eterno. Y había 2 árboles, ¿se acuerdan ustedes ahí en el huerto del Edén? ¿Cuáles eran esos 2 árboles? Había el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y de qué árbol les prohibió comer el Señor? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no les prohibió comer del árbol de la vida, porque precisamente ellos estaban diseñados para vivir eternamente, pero después entró el pecado, entró la enfermedad, y ahora por eso es que yo decía la otra vez en una predicación, que físicamente entramos en un proceso que se llama la entropía.
donde todo se va desgastando, el universo se va desgastando, nosotros nos vamos desgastando. Entonces, hermanos, como dice ahí, ¿no se acuerdan hace rato que vimos que en esta mediana edad a muchas personas dicen, estoy en mi segundo aire? Y empiezan a hacer deporte y empiezan a vestirse más juveniles y empiezan a tener aventuras a veces. Pero el segundo aire, hermanos, no lo da una moto, no lo da un carro, no lo da una posición o una aventura, lo da el Señor, hermanos. Por eso dice que seas un águila, que surjas para la gloria del Señor hasta que Él te llame. Entonces, que nosotros, hermanos, nos vayamos vivificando por dentro, que nosotros nos vayamos creciendo en nuestro hombre interior. Sería lamentable, hermanos, y lo digo de veras, con mucho respeto, sería lamentable que nosotros físicamente vamos a ir menguando. Eso es obvio, ya lo vimos. Y ya vimos varios de los síntomas, ya vimos varias de las situaciones. Pero sería lamentable que a la vez que estamos menguando físicamente, también menguásemos interiormente. Porque entonces sí seríamos piltrafas humanas. Pero el Señor nos da la oportunidad de sí, menguar en lo físico, pero crecer en el interior. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre? Ya casi voy terminando, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre que la Biblia nos menciona llamado Caleb? Cuando Caleb fue a conquistar el territorio que a él le tocaba, la Biblia dice que tal era su fuerza como en la juventud. Ahora él tenía la misma fuerza y tenía 80 años. Y no quiere decir que él tenía un físico como un hombre de 20, pero su interior, lo que él pensaba, lo que él sentía, como él se sentía, era como un hombre de 20 años. Porque eso tiene que ver mucho con el interior, mis amados hermanos. Ahora yo quiero decirles, y con esto ya voy concluyendo, estos temas son importantes porque, por ejemplo, ahorita que estamos todo el día en la casa, está el papá, la mamá, y quizá están en esta etapa de la mediana edad. A veces hay discusiones, hay pleitos, hay situaciones. Y a veces no entendemos que la mujer está pasando por ese proceso de la menopausia y que está más irritable. O a veces no entendemos que ese varón está pasando por ese proceso de la andropausia. Y que no le dice a nadie, y que no le dice a los hijos, mira, estoy pasando la andropausia. A lo mejor no se lo va a decir a nadie, a lo mejor ni se da cuenta porque ni sabe. Solo se siente más irritable, se siente más vulnerable. Y por eso, hermanos, es importante que en esta época sepamos estos temas. Y que como familia nos apoyemos y nos ayudemos. Ya entiendo por qué mi mujer está así. Ya entiendo por qué está pasando esto con mi papá, en el caso de los jóvenes. Y por eso estos temas son importantes, hermanos. Ahora, también son importantes porque debemos manejarlos, porque como a veces pienso que este tipo de temas son temas tabúes dentro de las iglesias. Porque esto abarca situaciones, ya vimos, de la sexualidad, y eso no nos gusta tocarlo. ¿Cómo le voy a decir a alguien que yo ya estoy pasando por una disfunción sexual? Es importante, hermano, que busques ayuda. Es importante que si estás pasando por estos problemas, no te quedes solo, no estás solo, el Señor está contigo. Pídele al Señor que te ayude en esta etapa, porque es difícil. Pues, hermanos, quisiera orar. Vamos a doblar nuestra... pues no podemos ir nuestra rodilla, pero sí pues vamos a doblar nuestro corazón delante de Dios, a arrodillar nuestro corazón delante de Dios, a cerrar nuestros ojos y oremos. Señor, pues yo sé que dentro de tu iglesia, aún dentro de la congregación Renuevo, habemos hermanos que estamos en etapa vital, Señor. Y sabemos que muchos o pocos estamos en la mediana edad, Señor. Y pues trae consecuencias porque esto es un proceso bioquímico, un proceso que no podemos evitar. Y vamos decayendo, vamos en declive. Todavía estamos jóvenes, fuertes, pero muchas de nuestras funciones empiezan a menguar, Señor. Y eso nos trae a veces preocupación, nos trae desánimo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Yo quiero rogarte por todos aquellos que estamos pasando por este proceso. Que podamos pasar de la mejor manera, Señor. Y que tú nos ayudes a buscar también, Señor, ayuda pastoral, ayuda psicológica, ayuda de un mentor cristiano que pueda, pues, conducirnos en esta situación. Si hay algún hermano que está en depresión en estos momentos, porque está pasando por esta etapa, alguna hermana, yo te pido que tú le levantes y que fortalezca su interior. Sabemos que el exterior se va desgastando, pero el interior debe de ir creciendo. Que sea así, Señor, que podamos crecer en nuestro interior. Bendice a tu iglesia, bendice a tu congregación.
Y pedimos pues por todos que estamos ahorita en casa, que estos temas nos ayuden, Señor, a ir lidiando, a ir conociéndonos más y a ir fortaleciéndonos unos a otros. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a recibir también la bendición pastoral. Vamos a orar, inclinen sus rostros. Vamos a orar también por salud, por sanidad en nuestros hogares, por protección en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, queremos pedirte que nos protejas, Señor. Como acabamos de cantar, tú eres nuestro protector y confiamos en ti, Señor. Pedimos, Padre, que nos protejas de este virus, de esta pandemia que hay, Señor. Que no llegue hasta nuestros hogares, Señor. Protégenos, cuídanos. Pero también te pedimos que protejas, cuidas a nuestro país. Sabemos, Señor, y en verdad, con tristeza lo decimos, que somos muy necios como nación. No hacemos caso de las indicaciones y por eso se ha complicado todo esto. Pero aún así, Señor, manifiesta tu gracia. No la merecemos y por eso se llama gracia, porque es un regalo, es un don inmerecido. Manifiesta tu gracia, Señor, y tu sanidad para nuestro pueblo, también para el mundo, Señor. Que pronto esta pandemia, Señor, pueda ser solamente historia, algo de lo cual nos acordamos. Padre, permite que se pueda, si tú así lo permites, Señor, si tú así lo quieres, descubrir una vacuna, medicamentos que puedan ayudar en la cura y la prevención de esta enfermedad, Señor. Bendice a los que ya están en los hospitales, te pedimos que los libres. Y también te pedimos por aquellas familias que han tenido una pérdida, Señor, que los fortalezcas y que nos sigas ayudando, Padre, a cuidarnos y bendigas a nuestros hogares. Por favor, Señor, te rogamos por aquellos hermanos de la congregación que están enfermos. Sánalos, levántalos, por favor, Señor. Y ahora, mis amados hermanos y mis amadas hermanas de la congregación de nuevo y hermanos que nos escuchan en otros lugares, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.